Estamos firmes y resistentes en la lucha social. Nos encontramos aquí en las instalaciones de Meduca apoyando a los docentes. Vemos la gente de las unidades de la Policía Nacional y Aeronaval. En esta convocatoria ha bajado cientos de personas desde Llanoñopo, de la comarca Nuevo áreas anexas, para las marchas pacíficas hacia la Interamericana de Biguí. Le hacemos llamado al gobierno central de medir sus palabras y su fuerza en contra de la población humilde de este país. Se gobierna el país con tolerancia, con inteligencia y con sabiduría y con paz. Esperamos de que haya una solución pronta en la situación cuando el pueblo ha dicho no queremos la ley 406.2. Aquí estamos y seguimos en la lucha. Creo que intimidando a la población, intimidando a la dirigencia de cada bastión de batalla, no es la solución de este país. La solución es darle respuesta al llamado que el pueblo ha hecho. Bueno, compañeros, aquí nos encontramos en el bastión de lucha en Biguí, analizando y planificando a ver qué puede suceder. Ahí estamos viendo el helicóptero sobrevolando aquí en el punto de Biguí. Aquí estamos viéndolo desde la distancia. Ahí se ve clarito dónde está sobrevolando el helicóptero. Aquí está la Interamericana. Señores, ánimo para todos los otros bastiones de lucha. Esta resistencia aún no termina. Aquí tenemos los compañeros allá de la Interamericana. Estamos analizando y planificando. Señor presidente, con intimidación no se hace un país. Seguimos luchando, compañeros, pueblo panameño. No hay que dejarse, no hay que claudicar. Esta lucha tenemos que ganarla. Ahí estamos viendo el helicóptero nuevamente dando vuelta. Ahí, ahí se ve. Que lo vean. Voy a tratar de acercar la cámara para que lo vean bien. Ahí va. Ahí va. El pueblo humilde va para adelante resistiendo. Como la gente de las unidades de la Policía Nacional y Aeronaval.